continuamos con los hijos del vecino. Estamos acompañados por Moira Sandoval Calvimonte, analista político. Estamos también acompañados por Claudia Bravo Terrazas, asambleísta del departamento de La Paz, y también por Estefanía Morales, candidata a diputada por el MAS. Son 3 leyes las que ha promulgado la senadora Copa, y muchas de esas leyes, más allá de que el ciudadano piense que son legítimas o legales, algunos los aplauden y otros no. Y una de las que ha tenido mucha polémica, sin duda alguna, es la ley de excepción de arrendamiento, la ley que de alguna manera descuenta el 50% a los inquilinos hasta que pagan alquileres hasta 5,000 bolivianos, y a las pequeñas fábricas o empresas que pagan hasta 15,000 bolivianos. De alguna manera puede ser legítimo para unos, pero también perjudicial para otros. Moira, por favor, contigo. Bueno, concretamente en esta ley del inquilinato, que va a tener un efecto retroactivo hasta mediados de marzo, como te señalaba, cuando se quiere hacer una norma que beneficie, se contempla varios aspectos, y la coordinación es esencial porque permite que se viabilice la ejecución, la aplicación de esta norma. Hay un elemento positivo que es la condonación de algunos impuestos a los propietarios, que eso es algo viable, y eso es algo que puede el Estado hacer porque está cediendo parte de los ingresos que corresponden por impuestos. Lo que no puede hacer es intervenir en la propiedad privada y al propietario decirle, usted deje de ganar, porque no hay que imaginarse que todos los propietarios tienen 10 inmuebles y que están haciendo usura. Hay mucha gente que se recluye a un pequeño lugar y el inmueble que ha construido con esfuerzo en 1 o 2 generaciones lo alquila para generar un ingreso y vivir de eso. Entonces, lesionar el derecho del propietario, que puede ser esa causal o muchas otras circunstancias que no se han investigado, sino simplemente se ha imaginado que puede perder sin ningún problema el propietario. Eso está mal. Ahora, un elemento también importante y necesario en el hecho de haber querido beneficiar a la población, cuando la candidata a diputada señaló de que era para evitar el desalojo jurídicamente no es posible ipso facto. Tiene que haber un procedimiento. No es posible ni siquiera hostigar a un inquilino porque existen los interdictos de retener la posesión contemplados en el Código Civil vigente. Por lo tanto, la posibilidad de expulsar a un inquilino jurídicamente no existe, y hay vías expeditas para conservar ese derecho de la posesión. Y finalmente, yo decía sobre ese argumento, ¿no? Y lo más importante, que en los hechos está causando perjuicio al propietario y al inquilino, porque están llegando a un pacto en el que si no puede pagar, le está pidiendo que se retire del inmueble, se perjudica el propietario, deja de percibir y se perjudica el inquilino. Y cae en una situación privilegiada el funcionario público, porque ese descuento no recae para el funcionario público. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el futuro el propietario va a preferir alquilar solo a aquellos que sean funcionarios públicos, ¿me entiende? Entonces, por lo tanto, en vez de viabilizar y facilitar al ciudadano, crea esta confusión, este entuerto, y deja difusa la posibilidad de ser una ayuda efectiva. Gracias, Moira. Claudia, tu opinión, por favor, respecto a la ley para el arrendamiento. Es así, esta ley puede ocasionar conflictos entre propietarios e inquilinos. Cuando ya había una reglamentación respecto a esto, de que debería ser un acuerdo entre partes y obviamente tomando en cuenta la normativa de nuestro país, considerando, estoy de acuerdo con lo que decía Moira, en que existen diferentes niveles de propietarios y que tienen también la necesidad de percibir estos ingresos para sobrevivir, porque viven ellos de eso. Entonces creemos de que con esto se crea un conflicto de partes muy peligroso y otra vez generamos esta desazón entre los ciudadanos. Las observaciones que se hizo desde el Ejecutivo fue justamente de que estaban planteando una retroactividad de la norma y que, por supuesto, también lesiona los derechos fundamentales económicos de la población, sin tomar en cuenta de que sí vulnera el principio constitucional de la propiedad privada y que esto, por supuesto, que atemoriza mucho a los ciudadanos y no queremos de que con este tipo de normativas
que son demagógicas y que tienen una intencionalidad absolutamente política, el perjudicado sea el ciudadano. Y esto hemos lamentado, ya lo han anunciado desde el gobierno, de que una vez de que se ha rechazado la consulta de legalidad, se va a realizar en los próximos días una acción abstracta de inconstitucionalidad y que, bueno, esperamos de que esta vez el Tribunal Constitucional realmente emita una resolución que sea acorde a la normativa vigente en el país. Gracias, Claudia. Estefanía, ¿qué opinas de estas leyes? Si bien pueden ser legítimas para unos, es de alguna manera perjudicial para otros, mucho más para dueños de casa que no tienen una, dos, tres, cuatro departamentos y viven de eso, ¿no? Leonardo, esta ley ha sido analizada, si bien recordamos, en el mes de abril prácticamente ha sido implementada, ha sido en consulta con diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y efectivamente, como decía Moira, sí existe un acuerdo también entre tanto el propietario como la persona que está viviendo dentro de un departamento o diferentes tiendas, pero también, si bien estamos muy de acuerdo a la ley establece que no debe exceder de más de 5.000 bolivianos, 7.000 bolivianos y 15.000 bolivianos hacia las empresas, ¿no? Entonces, es un tema muy importante porque, de hecho, ya muchas familias, como tenían conocimiento de esta ley, ya firmaron un acuerdo, muchas de ellas quedaron ya al 50% también antes de la ley, incluso actualmente estamos viendo diferentes familias, y esto nace ¿a qué? A que muchas familias a nivel Bolivia, especialmente acá en el departamento de Santa Cruz, hemos visto en el Plan 3000 de la Villa, diferentes familias con niños a cargo fueron prácticamente desalojados de los inmuebles porque ya no tenían para pagar el alquiler. Entonces va a beneficiar a aquellas familias, no estamos hablando de alquileres de más de 6.000 bolivianos, estamos hablando de alquileres donde vive un núcleo familiar otorgado por una familia, un padre o diferentes sectores vulnerables, ¿no? Gracias, Estefanía. Bueno, pues las tres leyes, estamos hablando de la ley de arrendamiento, la ley de donación de plasma hiperinmune y la ley de atención en las clínicas privadas a los pacientes COVID, fueron promulgadas por la senadora Copa porque se cumplieron los 10 días de plazo que ella había dado a la presidenta Yanine Áñez. ¿Qué opinas al respecto, Moira, de los 10 días de plazo y que la senadora Copa promulgue estas tres leyes? Bueno, la senadora Copa no tiene la potestad de promulgar leyes porque el artículo 163 de la Constitución señala muy en detalle el procedimiento legislativo. Quiere decir de que no deja que nada se escape al azar. En el inciso 11 dice, si la Asamblea Legislativa considera fundadas las observaciones que puede haber hecho la presidenta en este caso, modificará la ley conforme a estas y las devolverá al órgano ejecutivo para ser promulgadas. En el caso de que considere infundadas, la ley será promulgada por la presidenta o el presidente de la Asamblea. Claramente la senadora Eva Copa no es presidenta de la Asamblea. Ese es un cargo que recae en el vicepresidente del órgano ejecutivo electo. Ese vicepresidente no existe, actualmente es un cargo acéfalo. ¿Por qué? Porque es una presidencia de transición, como todos saben, y por lo tanto no hay un vicepresidente. No se puede poner antojadizamente a un vicepresidente de relleno, eso tendrá que ser electo. Si bien en actos internos, aquellos que son asambleístas saben que hay un reglamento de senadores, un reglamento de diputados, ustedes saben de que hay reglamentos que permiten de que en ausencia, pero transitoria temporal, del presidente de la Asamblea Legislativa pueda sesionar y pueda dirigir y presidir el presidente del Senado. Pero presidir y formalmente dirigir una sesión no es lo mismo que absorber por avocación, en términos de derecho administrativo, no puede abocar, no puede absorber, si vale el término, las facultades y potestades de un presidente de la Asamblea Legislativa que no hay. Por lo tanto, mira, el procedimiento legislativo es algo muy delicado. No es lo mismo que sesionar una reunión de emergencia o transitoriamente, o porque le ha delegado en un viaje el presidente de la Asamblea. No es igual.
Promulgar una ley es un acto que está detallado porque requiere el debido cuidado, y si la norma ha sido rechazada por esta presidenta, el camino era que esa norma se vuelva a proponer en la siguiente legislatura. No hay otra vía constitucional. Por lo tanto, esto en el futuro ha de ser dirimido en un tribunal constitucional cuando se invoquen los recursos pertinentes. Gracias, Mayra. Y además, fíjate, sujetos a responsabilidad también los asambleístas que llevan adelante este tipo de acciones temerarias e inconstitucionales. Gracias, Moira. Estefanía, la senadora Eva Copa ha promulgado las 3 leyes y ya es de conocimiento público que se cuestione que la senadora Copa esté fungiendo como presidenta de la Asamblea. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Se arriesga a que le sigan algún proceso la senadora Copa? La presidenta del Senado está actuando conforme a la Constitución Política del Estado. Si bien decía Moira, si podía hacer tal vez la ley de la dotación del plasma, ese rato nos comentaba, a través de un decreto supremo, yo le pregunto a la población si realmente estaría de acuerdo, y ahí vemos la incapacidad del gobierno de transición, que posiblemente sí lo podía hacer a través de un decreto supremo, pero no tuvieron la voluntad. Eso es algo muy notorio que todo el pueblo lo sabe. Un proyecto de ley tiene su mecanismo de coordinación, las consultas que se hace al órgano ejecutivo, al Ministerio de Salud, y sobre todo la incertidumbre que ha generado cuando fue el bono contra el hambre y el bono salud. La señora Yanine lo dijo el 6 de agosto, más de 7 veces en su discurso, diciendo liberen el dinero del pueblo, pero me pregunto, son 230 millones que se necesitaba para el bono salud, pero resulta que estaba solicitando 1.050 millones de dólares, querido Leonardo. Ahí sí deja mucho que desear a muchos parlamentarios. Si la Asamblea Legislativa te pide un informe al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía no justifica en ese informe técnico, jurídico y administrativo dónde va a estar destinado esos 1.050 millones, o va a ser destinado para los pagos de consultorías del Ministerio de Salud, va a ser destinado para el pago de las propagandas de la señora Yanine Áñez, o para qué va a ser destinado esos recursos. En su momento el Ministerio de Economía no ha respondido prácticamente a ese informe que le ha solicitado la Asamblea Legislativa. Y es por eso que se genera esta incertidumbre total sobre una pelea que vemos ahí entre el bono salud y el bono contra el hambre prácticamente. Gracias, Estefanía. Claudia, por favor, la senadora ha promulgado estas leyes. ¿Es correcto? ¿Qué observaciones tienes al respecto? Por supuesto que no es correcto. Los autos constitucionales tienen fecha del 23 de julio y del 5 de agosto, pero recién fueron conocidos este viernes pasado. Entonces, la senadora ha debido esperar a que se dé la respuesta desde el tribunal para recién promulgar. Si es que fuera, como la observación que hace Moira es muy correcta, ella tuviera la potestad y la atribución de realizar esta promulgación. Sin embargo, ella se adelanta. Ya ahí comete una irregularidad y contraviene la normativa vigente procedimentalmente. Y esto muestra nuevamente de que su intención es política, pero hay protocolos en este momento que están en curso para todos estos temas y que han sido publicados correctamente por el Ministerio de Salud. La presidenta Yanine Áñez los ha hecho conocer al pueblo. Ella está no solamente peleando contra el virus, sino peleando contra esta actitud política, que realmente decir nosotros estamos con el pueblo porque sacamos mejores leyes es pues absurdo, porque ¿quién ejecuta las normas? Es el nivel central, el nivel ejecutivo. Entonces, es ahí donde quien es realmente responsable, donde quien lleva la voz de la gente a estos espacios legislativos, debería demostrar madurez ante todo, para que pueda coordinar con los niveles correspondientes y para que las normas que saquen realmente sean efectivas en atender las necesidades de la gente. Entonces, es un doble discurso nuevamente. Mientras tanto, no liberan el 10% para la salud y tampoco liberan los créditos. Entonces, esto es, decimos, a la prueba nos remitimos. Y ahí está la prueba y el pueblo lo sabe. Queremos esperar de que en los próximos días se deje a un lado lo político, y lo voy a seguir repitiendo y nuevamente convocar al movimiento del socialismo. Parece que han estado mal acostumbrados durante todos estos años de imponer las cosas. Estamos en otro país, actuemos con sensibilidad hacia la gente. Claudia, me quedo contigo. De las 3 leyes, la que
bueno, dos preocupan muchísimo. El tema del plasma realmente es ir a dar vueltas por los hospitales y es un problema bastante, ¿no? Es ver los anuncios en las redes sociales, en los medios de comunicación. Recién un doctor muy conocido, un neurólogo, está pidiendo también la ayuda de plasma, el doctor Valle, y no se encuentra una solución para esto del plasma. El tema de los hospitales totalmente colapsados, gente en la puerta esperando que se les atienda. Si no viene la solución de un lado, pero tampoco se apoya otra solución, es cierto que se puede estar tal vez faltando a la propiedad privada, que es algo sagrado. Sin embargo, ¿qué pueden esperar los ciudadanos, los bolivianos, si tienen el temor de caer contagiados y no tener la atención? Claudia, por favor. Sí, bueno, efectivamente, como yo decía al principio, el mundo entero ha visto estas dificultades, pero más aún Bolivia, cuando ha tenido 14 años de una falta de atención absoluta a la salud. Hemos visto casos de países vecinos, como el Uruguay, por ejemplo, que ha tenido una inversión de más de 15 años continuas y que ha logrado atender de muchísima mejor manera a quienes han llegado al sistema de salud. En este momento, la presidenta está realizando los mayores esfuerzos. Hemos visto de que en 3, 4 meses ha hecho 3 o 4 veces más que el MAS en 14 años. Y obviamente que hay que regular, obviamente que existen estas dificultades y se tiene por eso que trabajar coordinadamente entre todos para que así, a medida de que estos problemas se van acrecentando, podamos ir atendiéndolos, pero sin que se interponga lo político y que más bien se vuelva a ser un obstáculo. Ya hemos visto que nos han bloqueado el oxígeno y no queremos que ahora nos sigan bloqueando la atención efectiva a quienes necesitan llegar a los espacios de nosocomios públicos o privados para ser atendidos. Claudia. Estefanía, si no se piensan respetar las promulgaciones de esas leyes, ¿qué opinas con respecto al ciudadano que tal vez no encuentra solución para el tema de donación de plasma y el tema de los hospitales colapsados? Un minuto, por favor, estamos entrando ya en la recta final. Leonardo, nos prometieron prácticamente el gobierno de Yanine Áñez nos ha prometido más de 400 respiradores, 500 respiradores, 400.000 pruebas y no la cumplieron hasta el momento. Tenemos más casos de corrupción todavía, no las voy a recalcar en estos momentos porque se va a ir el minuto, pero sin embargo quiero resaltar que siempre el movimiento del socialismo ha legislado pensando en la necesidad del pueblo y lo vamos a seguir haciendo pensando en las mujeres y especialmente para luchar contra todo tipo de violencia. Ahora nosotros vemos en este tema del plasma lo que se necesita en este momento y toda la población que prácticamente ha contraído el virus es donar, ir al laboratorio, pero sabemos que no existe el transporte, por eso es que se quiere coordinar a través del Servicio Departamental de Salud y a través de los gobiernos municipales para que ellos se puedan hacer cargo de este transporte, como se lo está haciendo Rastrillaje a nivel nacional, diferentes municipios, y no nos olvidemos para cerrar que el gobierno departamental de Cochabamba también ha firmado esta tarde con la farmacéutica Sigma para que se pueda traer el medicamento ruso, si no me equivoco es el Avifamir, que se pueda traer a Bolivia. Entonces es muy importante todas estas gestiones que están realizando tanto los gobiernos departamentales y también los gobiernos municipales. Moira, por favor, tu análisis al respecto de las 3 leyes. La senadora Eva Copa está intentando dejar en el Ministerio de la Presidencia para que la Gaceta Oficial las publique. ¿Qué opinas? ¿En qué crees que van a quedar estas 3 leyes y qué tan importante es que la Gaceta Oficial ya las publique? Bueno, sin duda, una vez que están publicadas son de cumplimiento obligatorio y eso es una previsión constitucional. Sin embargo, una cosa es que la norma sea promulgada, ¿no?, esté vigente y sea coercitiva, pero otra cosa es que tenga efectividad, eficacia. De tal modo de que no le veo buen pronóstico porque en el asunto de los alquileres, como no puedes vulnerar la propiedad privada, será que se resolverá con común acuerdo, como se venía haciendo,
Hubiera sido bueno, evidentemente, un empujoncito, una norma del órgano ejecutivo, pero esto no es para dar pie a que la Asamblea Legislativa digan de lo que no hizo debidamente el Ejecutivo, lo pueden hacer ellos, porque ahí confiesan esa obsesión de querer competir y actuar como que ellos gobernaran. Pero con las otras normas, como te digo, no va a haber eficacia porque no se ha considerado las circunstancias sociológicas ni la realidad. Estoy segura que ninguno de esos asambleístas conoce para nada los procedimientos ni las herramientas jurídicas que tienen que activarse desde el Ministerio de Salud para poder hacerlas efectivas. Y fíjate, el objetivo principal de todo esto, porque esta ley, una es del 6 de agosto, otras son del 14 de julio, perdón, y han sido promulgadas el 30 de julio. ¿Pero por qué en estas fechas? El objetivo principal, que no es cumplir a cabalidad esos objetivos loables, sino distraer la atención pública y que ya se deje de hablar del problema que circula en el mundo, de la pederastía del señor Evo Morales. Ese es el objetivo, que en este momento estemos hablando de estas leyes ineficaces y no de problemas que le conmueven a la sociedad boliviana. Gracias, Moira. Quiero agradecerles a las tres por haber estado participando en Los Hijos del Vecino. Tu despedida, por favor, Estefanía, 30 segundos, por favor. Agradecer a todo el pueblo boliviano que nos está viendo en este momento y bueno, pues siempre nuestro compromiso desde parte del movimiento de socialismo a luchar por los sectores más vulnerables. Vamos a seguir escuchándolos y vamos a trabajar con todo nuestro proyecto social, con nuestra agenda, con nuestro plan de gobierno y obviamente con acciones y no discursos. Gracias, Estefanía. Querido Leonardo. Gracias. Moira, tu despedida, 30 segundos, por favor. Leonardo, Estefanía, Claudia, ha sido un gusto compartir con ustedes. El pueblo boliviano no necesita discursos, sino hechos. Y los hechos no son solo leyes, sino actos concretos y también un comportamiento que demuestre que hay una voluntad y una honestidad. Yo exijo de la Asamblea Legislativa que por lo menos tengan un poquito de sensibilidad y hagan algo donando una porción de sus salarios, que ellos están sin legitimidad ya desde el mes de enero y están actuando como un poder dual. Por lo tanto, exijo que haya un poco de patriotismo, porque el pueblo boliviano viene viendo por 14 años que no hay un amor por el pueblo. Gracias. Y un saludo muy grande a todo el país. Gracias, Moira. Claudia, tu despedida, 30 segundos, por favor. Hechos y no palabra. El gobierno de la presidenta Áñez en este corto tiempo de pandemia ha entregado 7.500 ítems de salud, cuando el MAS solamente habilitaba 900 ítems al año. Se han entregado 500 respiradores para terapia intensiva, más de 190.000 pruebas y más de 1.000 nuevas camas de hospital, cuando el MAS solamente habilitaba 352 por año. Decir que se piensa en la vida y en la lucha contra la no violencia, y en este momento están calladitos, encubriendo y siendo cómplices de un hecho de lesa humanidad como la pedofilia y la pederastia del presidente Evo Morales, es realmente una hipocresía. Desbloqueen los créditos, liberen el 10% para la salud y pensemos en el país. Un abrazo y un saludo para todos. Gracias. Gracias a las tres. Bueno, estuvimos hablando con Moira Sandoval Calvimonte, analista político, también con Claudia Bravo, asambleísta departamental de la ciudad de La Paz, y Estefanía Morales, candidata a diputada por el MAS. Entramos a la recta final de Los Hijos del Vecino y ya volvemos.